Hola, Aló, buenas noches, ¿me hola, escuchan? Mayra. Sí, Buenas noches, listo. Ya, buenas noches a todos. Listo, ya hay varios. Sofía, Majo, Juan Carlos. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase. Eh, Ahí nos vamos conectando, por favor, los que no se puedan conectar o no les funcione bien por plataforma, háganlo por Zoom. Yo ya subí el link por grupo de WhatsApp, entonces por favor pendientes también por ahí. Desactiven sus micrófonos y sus cámaras, por favor. Bueno, yo estoy pendiente de eso. Eh, pues, otra vez aquí, como siempre, nos está acompañando también Juan Carlos, su coordinador. Entonces también hola, cualquier buenas pregunta noches. que quieran hacerle, yo se la comunico o le respondo. Listo, también por aquí por el chat. Gracias, buenas noches, chicos. Buena clase a todos. Buena clase, profe Mayra. Buenas noches, gracias. Listo, chicos, pues como ya hay una buena cantidad, bueno, entonces, bueno, en estas sesiones, entonces ya nos vamos a, buenas noches a todos. Ya vamos a adentrarnos, bueno, ya nos adentramos de lleno en el mundo de la literatura, ¿sí? Entonces yo les estaba diciendo que, buenas noches, bueno, les estaba diciendo ayer que entonces en ciclo 5 nosotros nos vamos a enfocar en la literatura española. Pero entonces hoy vamos a hacer un análisis literario. Es decir, ayer les mostré el contexto de unas obras que son muy importantes para nuestra lengua, porque fueron una de las primeras obras que se escribieron en español, ¿sí? Que es algo bien importante porque entonces es una manera de las primeras, es una manera de expresarse las primeras formas, las primeras cosmovisiones desde la literatura escrita propiamente, ¿sí? Entonces, vamos en esa búsqueda todavía por la literatura, en donde yo les decía que la literatura a mí me va a aportar cómo entender el mundo del autor, entender esa cosmovisión, conectarme con esos personajes que él me está proponiendo, conectarme con ese mundo de fantasía que solo va a tener sentido dentro de la obra literaria. Porque si yo voy a saco ese mundo a la realidad, pues le voy a perder todo el significado y todo el sentido, ¿sí? Que si bien es un diálogo entonces del contexto de la realidad, también entonces es un mundo que me va a invitar entonces a la fantasía, a la ensoñación, que también me va a aportar a los sentimientos, a las emociones, ¿sí? Me va a aportar muchísimo, muchísimo a conectarme con esas obras. Entonces, mi intención hoy es que nos lleguemos a conectar con las obras literarias, ¿sí? Que, bueno, yo sé que no a todos nos gusta la misma literatura, porque la literatura, como es tan diversa, entonces tiene ese sentido de subjetividad, ¿sí? Y entonces a todo el mundo no le va a gustar lo mismo, ¿listo? Entonces, yo sí les traté de traer hoy unos textos, un análisis que nos enganche, que nos conecte, ¿sí? Que nos haga sentir esas emociones que el autor tal vez nos quiso transmitir. Entonces, ese es como el objetivo de hoy, que nos conectemos con la obra literaria, que saquemos como toda esa riqueza, que nos encontremos en ese mundo de fantasía y que lo vivamos, ¿sí? Esa es la invitación, que así como nosotros vemos series, así como nosotros vemos novelas, como vemos animaciones, eso es la literatura. Si uno se concentra bien, la literatura a mí me va a llevar a esos mundos y entonces voy a jugar con mi imaginación. ¿Eh? Y voy a recrear todas esas imágenes, toda esa película, todo eso lo voy a recrear en mi cabeza con esas imágenes. Entonces, para que nosotros tengamos como esa experiencia con la literatura, es muy importante que entonces les voy a proponer un análisis
en donde vamos entonces a mirar, vamos a conjugar la imagen, es decir, qué imágenes se me vienen a la cabeza a mí con el significado como tal de las acciones de los personajes. Es decir, me voy a recrear toda la película, ¿sí? La comprensión de estas lecturas, entonces la voy a hacer a partir de las imágenes y de los sentimientos. Eso también es muy importante, las emociones, lo que me evoca ese relato que yo estoy leyendo, ¿sí? Lo que me llega a mí como persona, lo que me llega a mí como sujeto que también está interactuando con esa obra. Entonces, esa es la invitación. Entonces, imagen y sentimientos, ¿sí? Cuando entonces yo hago esas dos, cuando juego esos dos elementos, conjuego esos dos elementos, entonces voy a encontrar esa pasión, ¿sí? Esa conexión con la obra literaria. Y pues esa es la invitación, a que entonces nos conectemos con estas obras que les traje hoy y las vamos a analizar también, vamos a hacer un análisis literario. Entonces, el tema de hoy es el análisis literario, ¿listo? Listo. Entonces, ya esperando que la mayoría se conecte y que la mayoría pues también trate de cuadrar sus cosas técnicas, como que me escuchen y demás. Espero que todos me estén escuchando. Buenas noches. Entonces, mientras pasa eso, entonces yo los invito a que nos conectemos con estas obras. Y para podernos conectar con la literatura, los invito entonces a que agudicemos todos nuestros sentidos, todas nuestras emociones, ¿sí? A que nos emocionemos también con esas obras y entonces vamos a estar muy atentos a lo que me transmite la obra de sentimientos, qué sentimientos me transmite, qué me hace sentir, qué me hace percibir esa obra literaria y además qué imágenes se me vienen a la cabeza, cómo me imagino a los personajes. Los personajes todos nos los imaginamos diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, nosotros vemos una película de una obra literaria, entonces ya la imaginación de cierta forma se va a cortar porque todos tenemos entonces esa imagen de ese actor. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo me vi las películas de Harry Potter, pero antes de que existieran las películas yo me leí los textos, pues entonces yo tengo una imagen muy diferente a cómo están en las películas, ¿sí? Entonces, el llamado es a que tengamos como esa riqueza de la imaginación, ¿sí? Porque nosotros estamos en una era pues llena de información en donde si queremos buscar una imagen de cualquier cosa la vamos a las vamos las vamos a encontrar tal cual. Y entonces, ¿dónde queda la imaginación? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Sí? Entonces, esa es la invitación, ¿listo? Para que nosotros tengamos en cuenta el análisis de estas obras. Entonces, sin más preámbulo, les presento, de pronto algunos ya la conocen, pero vamos a trabajar sobre esa literatura del señor Edgar Allan Poe. Es decir, nos vamos con un género bien interesante, que es el género policial y el género del terror, ¿sí? Este señor Edgar Allan Poe es un maestro del suspenso, es un maestro del terror y de la novela y del cuento policial. Entonces nos vamos a meter en el mundo terrorífico de este señor Edgar Allan Poe. Vamos a encontrar entonces algunos símbolos que tienen las lecturas. Y entonces vamos a leer primero el texto y después vamos a hacer el análisis del texto, ¿sí? Entonces agudicemos todos nuestros sentidos y metámonos como tal en la historia, ¿listo? Entonces para eso yo voy a compartir pantalla. También le voy a pedir a David, por favor, David, regálame el primer link que te di para que los chicos también tengan el link en el chat. Y yo entonces voy a compartir la pantalla para que todos nos, nos, nos entusiasmemos con la lectura de este señor Edgar Allan Poe. ¿Listo? Vamos a leer un cuento, vamos a analizarlo y bueno, lo que les digo, agudicen todos sus sentidos, agudicen todos sus sentimientos, todas sus emociones, ¿listo? Entonces, voy a compartir pantalla, un momento.
Y entonces ahí David ya nos compartió el link. Entonces, por favor, para que ingresemos a él, en realidad ese es vamos a descargar el cuento como tal. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, el cuento que vamos a trabajar nosotros es el de El corazón del actor. No sé si lo conozcan, pero ese es el texto que vamos a trabajar. Entonces, espérense un momentico, ya me meto al link también para descargarlo. El corazón del actor, ¿listo? Entonces, bueno, ya lo están descargando. Miren, en el análisis literario, bueno, hay muchas formas de analizar un texto, ¿listo? Como vamos a interactuar con la obra, entonces la invitación que yo les hago es eso, como interactuemos y analicémoslo a la luz de la experiencia que nos da, que nosotros tenemos como lectores con la obra, a la luz de las emociones y a la luz de las imágenes, ¿listo? Ese es como el primer análisis que vamos a aprender y es el que como lectores pues yo quiero que hagamos. Entonces, el corazón del actor, Edgar Allan Poe. Entonces, empecemos. Es verdad, soy muy nervioso, escasamente nervioso, siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos sin destruirlos, sin embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pudo desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos, eso sí, se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente por grados comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de librarme para siempre que él lo molestaba. He aquí el kit. Me crees loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto, previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió el asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para no filtrarse ninguna luz, y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubiera reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarlo lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ah! Un loco no hubiera sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh, con qué cuidado! Porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase al ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca.
y apenas podía reprimir la emoción de mi futuro. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, esta idea me hizo reír y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se me movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creeréis que me retiré, nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez, tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho, yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena. Oh, no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendí bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía, aunque la risa entreviese en mis labios. No se me ocultaba no se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se revolvió en el lecho, sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: eso no será más que el viento, la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en esta hipótesis, pero todo fue inútil, era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tampoco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí, y no me enfurecí apenas lo vi. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de las caras o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. No os he dicho que ya No os he dicho, ya lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos. En aquel momento un ruido sordo, agudo y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Os he dicho que yo era nervioso y lo soy en efecto, en medio del silencio de la noche, un silencio tan impotente como el de aquella casa antigua. Aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos
Me contuve aún, permaneciendo tranquilo. Pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. ¿Algún vecino podría oír el rumor? Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante la arrojé en el suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Entonces, si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna. Gracias a la prudencia con que procedí, un barreno la había absorbido toda. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de calle y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía, perdón, y los señores oficiales se presentaban para recorrer el local. Yo sonreí porque nada debía temer. Y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo con la loca audacia de un triunfo completo coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecí y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para liberarme de aquella sensación, pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis ojos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que producía un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente, los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diazapón muy alto y gesticulado vivamente, mas el ruido crecía. ¿Por qué no querrían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaba sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a renegar, agité la silla donde me había sentado, haciendo rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que ellos no oyesen? Dios Todopoderoso, no oían, sospechaban, lo sabían todo, se divertían en mi espanto. Lo creí, lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más
tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Los oís? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé. No disimuláis más tiempo. Confieso el crimen. Arrancad esas tablas. Ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. Fin. Entonces, pensemos en este momento. Ya se acabó el cuento. Pensemos en este momento que para entonces, ¿no escucharon? Listo, ahora sí se escucha, profe. Ahora sí, antes no Sí, se no, estaba escuchando nada. era porque cambiaste la ventana nomás. Ah, era por ese momentico. Ah, bueno, listo. Entonces Sí. pensemos todo eso. ¿De qué se trata la clase? La clase se trata del análisis literario, ¿listo? Entonces, escuchemos, bueno, miremos entonces, analicemos el cuento, ¿sí? Miremos. Entonces, para hacer el análisis van a haber tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas que son importantes, ¿sí? Entonces, la primera pregunta para nuestro análisis es mirar de qué se trató el cuento, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trató el cuento? Entonces, el cuento se trató de una persona, de un hombre. El texto no trata de horror, exactamente, esa es la temática persistente de todo el texto, ¿sí? Todo el texto está metido el suspenso, el terror, ¿sí? El relato de un homicida, listo, trata de un relato de un homicida, pero si se dan cuenta no es un homicida cualquiera, ¿sí? Es decir, de suspenso y paranoia, listo. Entonces, el personaje principal, bueno, mirándolo como de una forma más formal, entonces podemos considerar varios aspectos. Él vive entonces con un viejo, ¿cierto? Podemos pensar que es un psicópata, entonces si tiene ciertos comportamientos psicológicos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, él mismo se describe que él no es loco, ¿sí? Él dice que no está loco, que sí es nervioso, pero él mismo dice que no está loco, ¿sí? Entonces, el tema principal entonces es el horror. Y entonces, ¿de qué trata? Del asesinato que tiene entonces ocurre un asesinato, ¿cierto? Entonces, este personaje mata al viejo. ¿Sí? Entonces, de eso trata el texto. Pero si lo vemos entonces más allá, entonces hay un montón de cosas que podemos empezar como a analizar y a mirar, ¿listo? Entonces, dentro de la trama, entonces miremos la trama. La trama entonces se desenvuelve a partir, digamos que esa acción que desencadena todo es cuando él se desespera porque le producía el ojo del viejo, ¿sí? Que era un azul, o sea, seguramente lo tenía dañado. El ojo del viejo le producía como esa ansiedad, ¿sí? Es suspenso, nos tiene esa ansiedad, ¿sí? Él tiene esa ansiedad por ese ojo, entonces, ¿qué desata la acción? Pues entonces el ojo, y un día entonces este señor dice, ya no me aguanto más, el personaje nos dice, ya no me aguanto más esto, entonces tengo que buscarle una solución. Decide entonces matarlo, ¿sí? Decide matarlo, ¿sí? Entonces, entonces, ahora miremos características del personaje. Entonces, Eso. ¿qué pasó ahí? Bueno, miremos las características del personaje. Entonces, el personaje es ansioso, es paranoico. Por favor, cerremos el micrófono. También es demasiado, bueno, es muy meticuloso con lo que, exacto, calculador meticuloso con lo que está realizando. Entonces, esas serían las características de este personaje, ¿sí? Entonces, miremos en nuestro análisis entonces cómo son los personajes, ¿sí? Podemos decir del viejo, entonces que él es un viejo que tiene una casa, que vive bien acomodado,
entonces que tiene un ojo, dañado, podemos decirlo así, que tiene como cierta característica en su ojo, si es adinerado, tiene dinero. Entonces, bueno, ahí, listo. Miremos qué otros personajes aparecen en el cuento. Miremos que entonces también aparecen los policías, ¿m? También son personajes importantes. Entonces los policías aparecen tras la llamada de los vecinos porque escuchan un alarido. ¿M? Y los policías están indagando una situación. Entonces aquí pues empiezan a hacer sus preguntas, ¿sí? Para indagar qué fue lo que pasó, que si todo está bien, ¿sí? Fueron como a rectificar que todo estuviera bien. Entonces, listo. ¿Qué pasa? Entonces miremos ahora el desenlace, como el desenlace del cuento. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, los policías no se habían percatado absolutamente de nada, ¿sí? Exactamente a eso voy, ¿no? Que el homicida es quien, o el personaje principal, es quien todo el tiempo ha estado escuchando como ese sonido del corazón, todo el tiempo, ¿sí? Es decir, el mismo sentimiento, ¿sí? El mismo sentimiento, lo mismo que llevó, el mismo impulso, ¿sí? Que lo llevó a asesinar, esa ansiedad. Entonces empieza a escuchar ese ruido del corazón, ¿sí? Y entonces empieza así a delirar, empieza como a tener fantasías, delirio de persecución, paranoia, ¿sí? Obsesión, ¿sí? Empieza a tener todo esto y entonces él mismo quizás sintió remordimiento, pues fue él mismo es el que se delata ante los policías, porque los policías definitivamente no se habían dado cuenta de absolutamente nada, porque dijimos que él era un ser totalmente calculador, meticuloso, que entonces hizo, digamos que un crimen perfecto, en donde nadie hizo nada porque descuartizó el cuerpo, metió en las tablas, entonces el espacio es una habitación, ¿cierto? El espacio también es una casa, entonces metió esas tablas en la casa, lo cubrió todo tan bien, tan perfecto, que él dijo, no, nadie se va a dar cuenta. Pero fue él mismo en su desenfreno, en su locura, en su ansiedad, en todo esto, que entonces él, su obsesión, su paranoia, fue quien se delató solito, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, entonces, vamos a mirar entonces ahora sí como el análisis que yo les estaba proponiendo desde el inicio, cuáles eran los sentimientos y las emociones que me traía a mí este cuento. Entonces, durante la lectura, yo sentí como suspenso, ¿sí? Es decir, yo sentía como esa ansiedad de saber qué iba a pasar, porque todo el tiempo pues el autor me mantenía ahí como a la incertidumbre, yo no sabía qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, simplemente angustia, listo, compartan sus percepciones, angustia y ansiedad, sentiste miedo, ¿sí? Porque pues básicamente sí podemos denominar que tal vez es una figura, el personaje es un caso psiquiátrico, ¿sí? Entonces es un psicópata, ¿sí? Entonces uno se mete en el cuento y uno, sí, ¿será que entonces, ¿cómo se encarga de tener la lectura hasta el final? Es suspenso, todo el tiempo nos tiene en suspenso, desconfianza, escalofrío, ¿sí? Miedo, todas esas emociones, que entonces esas son las emociones que yo les proponía para hacer el análisis, como a partir de qué ambiente de esas emociones, de esos sentimientos que me está compartiendo el autor, entonces yo voy a percibir eso. También les dije que entonces hiciéramos como las imágenes, ¿sí? ¿Qué imágenes tuvieron ustedes del cuento? Entonces, la primera imagen que tenemos es de digamos, puede ser como un monólogo en donde el personaje está hablando, está diciendo que se imaginaban. Entonces, el personaje está hablando solo,
Entonces una casa antigua como de color blanco y negro, o sea, un ambiente muy lúgubre, muy tenebroso, ¿no? Y si uno se imagina una casa antigua, en realidad sí es así. El personaje aparece hablando, ¿sí? Haciendo un monólogo en donde dicen, yo no estoy loco, ¿sí? Yo no estoy loco. Entonces, aquí también me dicen que un hombre alto con una linterna en medio de la noche. Entonces, mire, es imaginarse las escenas, es decir, imagínese que una persona entra, entonces, bueno, aquí también entra al cuarto y me dice, entra al cuarto, usted está en medio de la noche y todas las noches la persona entra, entonces usted, imagínense qué sentía el viejo, ¿sí? Todas las noches. Bueno, aquí me dice, cuando él dice que ahí me creéis loco, pero advertí que los locos no razonan, si hubieras visto con qué juicio procedí, nunca ha sido tan amable con el viejo como la semana en que planeé el asesinato, es decir, que él ya había planeado eso. Es un hombre homicida que todavía cree que hizo lo correcto, no hay remordimiento por parte de él y cuenta todo con pelos y señales. Exacto. Entonces podemos deducir que según el análisis que estamos haciendo, no hay remordimiento, ¿sí? No hay remordimiento porque él sigue como sigue contando la historia como si nada, ¿sí? Y en cambio la lava era como el mozo, ay, ¿cómo así? Me imagino al viejo muy amargado. Listo, ya vamos a mirar entonces la relación que tenía el viejo listo, era el criado, sí señora, era el criado, leí mal, era el criado del viejo, sí señora, la relación que tiene el viejo era el criado. Entonces ahí esa era la relación que tenía él, ¿sí? Era un viejo tal vez amargado, yo me imagino entrando a una casa antigua ajena con nervios, sí, 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 esa es la imagen que nos vamos a dar del texto. Entonces miremos esas imágenes. Planeó un asesinato que terminó resultó mal. Él lo planeó, lo tenía todo totalmente fríamente calculado, ¿sí? Pero pues no, es decir, en medio de su ansiedad, de su obsesión, de su condición psiquiátrica, él mismo se delató, ¿sí? Por eso el cuento se llama Corazón delator, como que la misma ansiedad, las mismas obsesiones, entonces lo llevaron a delatarse. Miren, aquí dice, Kevin dice, imaginé lo que más resalta es un corazón latiendo y los personajes en una habitación como interrogando al loco. Entonces, esa imagen es bien interesante, que es la imagen del corazón latiendo. O sea, imagínense el piso de madera, imagínense que dentro del piso de madera, pues con tablitas, entonces el corazón está moviéndose y está latiendo. Esa es la imagen una de las imágenes más significativas. Además de otra imagen que quiero resaltar aquí, que es la del ojo del viejo, ¿sí? Imagínense entonces cómo era ese ojo, imagínense un ojo dañado, ¿sí? Ya casi ciego. También imagínense que ese ojo entonces tenía una telita y entonces él se imaginaba algo totalmente desagradable al ver esa tela, ¿sí? Detrás no, creo que utilizó el ojo como una excusa para cometer el homicidio. Entonces, miren, nos encontramos con Edgar Allan Poe con personajes que están un poco desquiciados, que se dejan llevar demasiado por las pasiones humanas y que además son casos psiquiátricos, es decir, está el tema de la locura, ¿sí? Está el tema metido, el de la locura, porque este personaje que nos está contando la historia sí, está loco porque es decir, con que esa actitud describió todo el asesinato y lo hace como de una forma tan calculadora que una persona en sano juicio totalmente no lo haría, porque entonces vendría el arrepentimiento y demás, ¿sí? Entonces son personajes que están un poco desquiciados, que se lleva a la locura, ¿sí? Entonces totalmente. Esquizofrenia, tétricos, perdón, una imagen vale más que 1000 palabras, listo. Entonces, ese es el análisis que yo quiero que nosotros hagamos en un principio con cualquier lectura, con cualquier
obra literaria, ¿sí? Ese es el acercamiento que uno hace como lector en un principio, es decir, intercalar esas imágenes con las emociones y de esa forma entonces yo voy a deleitarme esa lectura, ¿sí? Me voy a meter y eso fue lo que nos pasó con este cuento, nos metimos en la escena, sentimos el miedo del viejo, sentimos también la ansiedad de saber este personaje qué le iba a hacer al viejo y finalmente qué iba a pasar. Los policías estaban en la casa, nosotros como lectores ya sabemos que hay un asesinato y entonces nosotros pensamos que muy seguramente en algún momento la policía lo iba a descubrir, pero no, la policía nunca lo descubrió, en realidad él mismo se delató, ¿sí? Él mismo fue el que se delató. Les dice, es fuerte un hombre sentado encima de un cadáver del hombre que acaba de matar y descuartizar, solo porque no soporta su ojo saltón y encima después de cometer el crimen solo escucha el latido de su corazón y teniendo enfrente a los policías se delata porque cree que ellos lo escuchan también. Es un cuento que quiere seguir leyendo. Entonces, miren, yo les recomiendo mucho la obra de Edgar Allan Poe por eso mismo. Otra cosa que les iba a decir es que en medio de todo esto, entonces este es un cuento que se caracteriza por sí, digamos que es de suspenso, pero también es policial porque se resuelve un caso policial. Y una cosa que también entonces aquí frente a las imágenes que estamos tratando de analizar, hay una imagen, es decir, no es tan directa en el cuento, no es tan descriptiva, pero imagínense la escena de sangre, ¿sí? Que hay, porque si es un descuartizamiento, ¿sí? Imagínense cuánto reguero no tuvo que haber dado y sin embargo, este personaje limpió todo tan perfectamente que los policías ni se percataron de esto, ¿listo? Ahora voy a compartir unos minuticos pantalla, entonces pues siempre que comparto pantalla sea un momentico el sonido, entonces, normal, para que miremos cuáles son las preguntas claves para hacer este tipo de análisis que yo eh, les estoy invitando a hacer. Miremos esas preguntas claves, ¿m? Para que las tengamos ahí muy presentes siempre que analicemos o siempre que leamos un texto literario, ¿listo? Entonces, bueno, entonces ya los han ido desarrollando, pero esto es para que se haga como más precisión sobre esto. Entonces, bueno, encontramos que, bueno, entonces empezamos a leer a este señor Edgar Allan Poe. ¿M? Entonces aquí, bueno, aquí entonces las preguntas que nos vamos a hacer es qué tipo de texto es, ¿sí? Entonces, ¿cómo así qué tipo de texto es? Dentro de la literatura, nosotros encontramos diversos géneros literarios, ¿sí? Entonces, ya les dije igualmente que este es un cuento. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Es un cuento, ¿sí? Pero dentro de la literatura nosotros vamos a encontrar lo que es entonces el cuento, que entonces son narraciones, pero entonces que son narraciones cortas. También vamos a encontrarla. La novela también pertenece entonces al género, ¿no? Pero entonces se caracteriza porque va a tener una mayor extensión, ¿sí? De páginas, de obras, y entonces va a tener además, la trama va a ser más compleja, ¿sí? Va a tener entonces muchos personajes, o bueno, depende de la novela, pero entonces sí va a tener más problemáticas, las problemáticas van a ser más profundas, y por eso entonces va a ser más complejo su análisis, porque va a relacionar diversas problemáticas, diversas temáticas, ¿listo? Y es más extensa, ¿sí? Ejemplos de novela. Entonces podemos hablar de Rayuela, podemos hablar, por ejemplo, bueno, bueno, hay muchas novelas. Bueno, podemos hablar también de María, de Jorge Isaacs, bueno, piensen en las novelas que conocen ustedes, qué novelas se han leído. Hay una novela bien interesante que se llama El País de la Canela, de Julián Ospina. Hay otra novela, por ejemplo, que se llama Satanás. Yo creo que esa sí la han escuchado, que es de Mario Mendoza. Y entonces, bueno, tienen una mayor extensión. ¿Listo? Entonces estábamos en los temas, ahí es donde, en ese análisis fue donde nos concentramos también. ¿Qué temas trata la obra? Miramos entonces que el tema más recurrente, hay un tema bien importante en esta obra que es la locura, si nos damos cuenta, ¿sí? También un tema importante aquí es
es el suspenso, es decir, el tema policial, el asesinato, el homicidio más bien, ¿sí? También puede ser otro tema fundamental y a partir de estos temas nosotros podemos desarrollar un análisis bien interesante, es decir, un análisis no se queda solo con mirar el tema, sino mirar por qué ese tema está dentro del texto, ¿sí? Y para entonces, por ejemplo, desarrollar el tema de la locura, ¿cómo puedo analizar yo esa locura en el texto? Entonces puedo mirar que dentro de las acciones que hace el personaje, pues ya eso ya lo hemos analizado un poco ahorita. Entonces, que él dice que él no está loco, pero los nervios, ¿sí? Pero que es muy nervioso. Y que además, ya lo analizábamos, que él ya había planeado el asesinato muy fríamente, ¿sí? Ya lo había calculado, ya lo tenía en mente. Y entonces luego de que comete ese asesinato, no le basta con cometerlo y llegar al arrepentimiento, sino que encima quiere que sea un crimen perfecto, es decir, que las autoridades no sepan qué pasó y descuartiza el cuerpo, ¿sí? Entonces hay un tema de locura porque encima tiene el cinismo de atender a los policías como si no hubiera ocurrido absolutamente, o sea, no es el típico homicida que huye porque tiene la culpa encima, no, este es un homicida calculador y además que entonces sí tiene trastornos de locura porque al quedarse en la casa y actuar como si nada, entonces ahí está evidenciando la locura, ¿sí? Y la otra pregunta clave es ¿qué sentimientos me transmite la obra? ¿Sí? Que eso es como un análisis también fenomenológico que se hace, es decir, a partir de los fenómenos que ocurren en la obra, voy a mirar entonces qué me transmite esa obra a mí, ¿sí? Desde mi experiencia como lector, ¿qué me está transmitiendo? ¿Sí? Entonces, este es el primer acercamiento que vamos a hacer en toda obra, ¿sí? Ese es el análisis primario que nosotros vamos a hacer de las obras. Ahora, los voy a invitar, pues, a que analicemos otra obra que es corta también. Bueno, vamos a leer un fragmento de la obra. Entonces, bueno, aquí pues también voy a compartir pantalla. ¿M? Y ahí pues le pido por favor a David que por favor nos colabore con el siguiente link. Analizamos esta obra también a la luz de las preguntas que yo les acabé de plantear. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a buscar el link. Entonces, el siguiente cuento que, bueno, no, la siguiente obra que vamos a analizar entonces se llama, bueno, vamos a seguir con este enigmático autor, ¿sí? Para que ustedes también como que se sientan curiosidad y lean sus obras que son muy interesantes. Entonces hay un texto, se llama El Cuervo, ¿sí? Este es uno de los cuentos como más simbólicos de Edgar Allan Poe. Y vamos a mirar entonces la estructura de este cuento, de esta obra. ¿Sí? Vamos a mirar si es un cuento o qué es. Bueno, aunque ahí ya, si abrieron el link, ahí dice qué es, ¿listo? Entonces dice El Cuerpo. Vamos a leer solo un fragmento, porque para analizarlo bien, ¿listo? Vamos a leer unas partes del cuerpo. Entonces dice El Cuerpo. En una noche pavorosa, inquieto, releía un ventuoso mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta, visita impertinente es, y dije y nada más. Ah, me acuerdo muy bien, era en invierno, e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora, el dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora para siempre jamás. Tercero, sentía el sedeño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror, como jamás sentido había, y quise aquí el ruido explicando mi espíritu oprimido calmar por fin. Un viajero perdido es, dije, y nada más. Ya sintiendo más calma, caballero, exclamé, oh dama, suplicaros quiero, os sirváis excusar, mas mi atención no estaba bien despierta, y fue vuestra llamada tan incierta, abrí entonces de par en par la puerta, tinieblas nada más. Miro al espacio, exploro la tiniebla, y siento entonces que mi mente puebla turba de ideas, cual ningún otro mortal las tuvo antes, y escucho con oídos anhelantes, Leonora, unas voces susurrantes, murmurar nada más. Vuelvo a mi estancia, con
con secreto y a escuchar torno pálido e inquieto más fuerte golpear. Algo me digo, toca mi ventana, comprender quiero la señal arcana y calmar esta angustia sobrehumana, el viento y nada más. Y la ventana abrí, revolcando, vi entonces un cuervo venerado, como ave de otra edad. Sin mayor ceremonia entró en mis alas, con gesto señorial y negras alas, y sobre un busto en el dintel de palas posóse y nada más. Miro al pájaro negro, sonriente, ante su grave y serio continente, y le comienzo a hablar, no sin un dejo de intención irónica. Oh cuervo, oh venerable oh ave anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la región plutónica? Dijo el cuervo jamás. Bueno, entonces acá ya voy a dejar de compartir la pantalla para que charlemos un poquito sobre este fragmento que acabo de leer y lo analicemos a la luz de las palabras que yo pues les estaba proponiendo, ¿sí? Entonces la primera pregunta, bueno, no sé si ya han escrito algo. La primera pregunta es, bueno, nunca más. Los crímenes de la calle Morgan, el gato negro, esquizofrenia, apática. Bueno, entonces, la hoja de ruta ya la hice. Yo ya la hice, no, es que no sé cuándo se las pasen, pero yo ya la hice, ¿listo? Bueno, yo ya la hice, yo ya la tengo hecha para que, bueno, vamos a analizar primero eso y ya les aclaro ese tema de la hoja de ruta. Miren, por el momento, digamos que esta es una traducción, porque pues el texto original está hecho en inglés, es una traducción, es un poema, ¿sí? Es uno de los poemas de Edgar Allan Poe. En realidad él él tiene más habilidad para hacer narraciones, ¿sí? Es decir, los cuentos de él son una cosa muy, muy, muy estupenda, ¿sí? Es un poema, listo. Pero entonces miren que el poema me dice varios elementos, es el cuervo. Entonces, ¿qué símbolo tiene el cuervo dentro de la cultura, ¿sí? ¿Qué símbolo es? Entonces, es un símbolo bien significativo porque es considerado como oscuridad, como un ave de mal agüero, ¿sí? Entonces, es la muerte, ¿sí? Sí, es un poema, no es un cuento, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces es un ser de la noche, es un ser de oscuridad y entonces tiene esas características. Mire, aquí entonces me habla de la muerte este poema porque pues el mismo autor, él mismo me lo está relatando, el mismo narrador me lo relata y me dice que Leonora, su amada, ha muerto, ¿sí? Y que él está en su biblioteca, él está en su lugar de reposo, está en una biblioteca porque me habla de libros y me dice que empieza a escuchar sonidos de la noche, las cortinas empiezan a mover y él siente un escalofrío y siente miedo y entonces escucha susurros, ¿sí? Y entonces es el cuervo quien le está hablando, ¿sí? Le dice Leonora, ¿sí? Puede que entonces se le presente, ahí ya va la interpretación de cada lector. Cada lector tiene una interpretación diferente de cada texto que lee, ¿sí? Entonces hay un ocultismo y un miedo. Y miren que dentro del último párrafo que yo leí, hace referencia a lo plutónico, ¿sí? Entonces, es muy oscuro, porque entonces, ¿quién es Plutón, sí? Plutón es el rey, es el dios del inframundo, ¿sí? Entonces, es un mensajero. Entonces, ¿será que el cuervo será un mensajero de Plutón? Es una cosa bien oscura y bien interesante. Es decir, para analizar una obra así como esta, es como, sobre todo en la poesía, ¿sí? Yo me quise meter hoy con un poquito de poesía, pero la idea es que profundicemos, ¿sí? La próxima sesión ya con poesía, ya no con narrativa, sino que con poesía, porque para detenernos en la poesía tiene muchos símbolos, ¿sí? Y entonces por eso a veces se dificulta un poquito cómo entenderla, comprenderla. Entonces, miremos, ya se va a acabar la sesión, miremos rápidamente entonces qué transmite, entonces ya me lo están diciendo ustedes, el sentimiento de la muerte, la oscuridad, ¿sí? Transmite miedo, inclusive es más oscuro, yo creo que es más oscuro que inclusive, bueno, desde mi percepción como lectora, considero que es más oscuro que el corazón del actor, ¿sí? Porque vienen seres, ya es una vaina de espíritus, ¿sí? Entonces puede ser más oscuro. Bueno,
Entonces, bueno, ¿de qué trata? También, entonces, ¿cuál será el tema del texto? Entonces, el tema que acompaña el texto, que está ahí, que es un recurrente, listo, es la muerte como tal, ¿sí? La muerte. Y también vamos a mirar entonces que, bueno, ese sería el análisis que podemos hacer, es decir, qué tipo de texto es poesía, cuáles son los temas, ¿sí? Y de qué trata, ¿sí? Perdón, no, me desconcentré. Y los sentimientos, ¿sí? ¿Qué sentimientos? Esa es como la primera invitación, listo. En cuanto a la hoja de ruta, listo. Ya está hecha, ya la hice. La verdad no tengo muy claro, no sé si Juan Carlos o ahí me puedan colaborar cómo hacerles llegar la ruta, pero sin embargo, lo que sí les puedo decir es que vamos a leer un cuento se llama La lengua de las mariposas, ¿sí? Eso es poesía, entonces es, eh, perdón, esto es literatura española contemporánea, entonces si quieren ir buscando el cuento, ese es el cuento que vamos a leer, La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, ¿listo? Para que lo vayan, si quieren, leyendo. Eso es lo que vamos a trabajar como en literatura. Ya les había hecho el primer punto, entonces es el análisis que ustedes hicieron de William Ospina, ¿listo? Tiene una película, sí, señora. Ese cuento, sí, tiene una película que se llama La lengua de las mariposas, pero pues quiero que vayamos como tal al cuento, ¿listo? Eh, Ese cuento es fácil y es bonito. Pues además no fue tan extensa la hoja de ruta que les hice a ustedes, porque como ya tienen adelantado el primer punto, que es el análisis de Julián Ospina, entonces está bien que lean ese cuento, ¿sí? Entonces, pues por el momento les digo eso, que vamos a leer eso y ya. ¿Listo? Entonces, por eso, entonces vayan adelantando la lectura del cuento, vayan adelantando y ¿qué vamos a hacer? Pues un análisis literario, eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Yo les doy unas pautas en la hoja de ruta para que hagan el análisis y ya, eso es lo que se va a trabajar, ¿listo? Bueno, chicos, por el momento, entonces ya ya se cumplió el tiempo de la sesión. Entonces espero que, pues, si tienen interés de seguir buscando cuentos de Edgar Allan Poe, se los recomiendo mucho. Por el momento, para que vayan adelantando el trabajo de la hoja de ruta, pues, como estamos con literatura española, entonces métanse con eso, ¿listo? Entonces, buenas noches, que descansen, que tengan buena noche. Gracias a ustedes también por Ok, participar en la clase y listo. ¿Cuáles cuentos bueno, de Edgar? Pues pueden leer El gato negro, pueden leer La caída de la casa Usher, o sea, es decir, ustedes buscan cuentos de Edgar Allan Poe en internet y les aparecen muchísimos, entonces yo ya se los dejo para que ustedes lean, pues por curiosidad, ya el que ustedes quieran. Ay, El gato negro también es buenísimo, ¿listo? Entonces que tengan bueno, buena noche. gracias, profe. Chicos, lo de la hoja de ruta, entonces, yo creo que ya como está, entonces de hoy a mañana, no sé, Juan, no sé si está ahorita con nosotros, Juan. No, bueno, entonces yo les No. estaré avisando, ¿listo? De hoy a mañana la entrega para ya, para saber si ya está subida la hoja de ruta. Voy a hablar con el coordinador, entonces para ya cuadrar eso de una vez para mañana. Sí, pero Bueno, gracias. Dime. listo, gracias David. Lo que les digo, vayan adelantando ese cuento, es como lo más importante, ¿listo? Entonces, gracias David, gracias a todos por participar en la clase, nos veremos en una próxima sesión, que tengan buena noche. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao.